En este año de 2025 se cumplen los 500 años de que Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, fue muerto en el año precisamente de 1525. Eso nos movió a algunos investigadores a reunirnos a lo largo del año de 2024 para tratar sobre el tema, es decir, realmente quién era Cuauhtémoc, su descendencia, qué significa su nombre, en fin, todas las peripecias que acompañaron a este Tlatoani hasta el momento del juicio sumario que le va a provocar la muerte. Eh, el tema es interesante o muy interesante porque pues cada uno de los investigadores que nos congregamos periódicamente en el Museo de Antropología para tratar el tema, pues estábamos interesados en diferentes partes de la vida del gobernante mexica. ¿Quiénes éramos los que teníamos ese interés y nos reunimos en diversas ocasiones para discutir, para aclarar puntos, etcétera? Pues éramos el doctor Antonio Saborit, que es director del Museo Nacional de Antropología, también las investigadoras María Castañeda de la Paz, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor de Lina, también el doctor Miguel Pastrana, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y el doctor Salvador Rueda, quien es director del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Y claro, pues también yo estuve allí presente. Entonces vamos a iniciar con aspectos que consideramos importantes. Primero, aclarar acerca de la genealogía del joven Tlatoani, ¿no? Porque se han dicho por ahí cosas sin mucho fundamento de que si era hijo de una señora de Ixcatiopan, que, en fin, varias versiones, pero precisamente la doctora María Castañeda de la Paz, pues se ha especializado en el análisis de genealogías y ella pues se dedicó a una pues muy buena investigación para hacernos ver que pues lo más probable conforme a diversos documentos, códices, crónicas, etcétera, etcétera, pues era que este joven gobernante era hijo de uno de los tlatoanis mexicas, un muy importante tlatoani que fue Ahuizotl. Ahuizotl va a morir en 1502 y se va a elegir a Moctezuma Xocoyotzin, que será quien tenga que pues enfrentar a los españoles al momento de su llegada a tierras mesoamericanas. Eh, pero la madre de Cuauhtémoc, según las investigaciones que ha hecho María Castañeda de la Paz, era Teyacapatzin, una noble tlatelolca de la otra ciudad mexica vecina de Tenochtitlan, Tlatelolco, y esta señora Teyacapatzin probablemente era hija de Moquihuix, también último gobernante de Tlatelolco. Entonces, pues, como ven, el linaje de Cuauhtémoc, pues unía lo que era, por un lado, Tenochtitlan a través de su padre, Ahuizotl, y por otro lado, la otra ciudad mexica, Tlatelolco, a través de su madre, ¿no? Entonces, todas las crónicas coinciden en que era, al momento de la conquista, un joven seguramente entre 22, 23, 24 años, ¿verdad?
y pues finalmente va a tocarle, a corresponderle, hacer la defensa de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Pero de esto hablaremos dentro de un momento. Por lo pronto, podemos también ver algo que es muy interesante. ¿Cuál era realmente el significado del nombre de Cuauhtémoc? El nombre mismo pues ha sido traducido del náhuatl la mayor de las veces como águila que cae, águila que desciende. Dando con esto en el imaginario así general, pues una idea de decaimiento, es un águila abatida que, que viene hacia abajo, inclusive los glifos que existen de Cuauhtémoc, su símbolo es ese, el águila que está cayendo. Eh, pero este significado no es correcto. A esa tarea se dio el doctor Miguel Pastrana, de Históricas de la UNAM, quien pues conoce Nahuatlato y conoce muy bien pues todo lo referente a este, digamos, a este nombre y se dio a la tarea de analizar diversos documentos igualmente, códices, relatos, etcétera, etcétera, acerca de lo que significaba el nombre del Tlatoani. Él llega a la conclusión de que lo más adecuado es referirse como descendió como águila. Es decir, aludiendo a esta ave rapaz que es el águila, que por cierto es el ave que vuela más alto, se le equiparaba a Huitzilopochtli, el sol, ¿verdad? Su dios solar y de la guerra. Y yo había escrito hace ya algunos años precisamente sobre esto y yo comentaba, y lo cita el doctor Pastrana, que el nombre de Cuauhtémoc había sido mal entendido y que este elemento del águila que baja había que analizarlo en el contexto de que, digamos, de cómo actúan estas aves rapaces. Y si vemos esto, cuando el águila baja es porque ataca, porque va a tomar a su presa y volver a elevar el vuelo, ¿no? O sea, no era la idea de decaimiento, etcétera, sino que era precisamente el símbolo de el ave de Huitzilopochtli que ataca para poder sujetar a su presa. Ese es, pensamos, el verdadero sentido del nombre de el Tlatoani, ¿no? Dicho lo anterior, vamos a entrar al aspecto de la conquista. Bien sabemos que Cortés se escapa de Cuba, desoyendo las órdenes de Diego Velázquez, que era el gobernador de la isla, y en 11 navíos se dirige a las costas de Yucatán. Allí ocurre un hecho muy significativo. Le informan que hay españoles que habían naufragado 7 años atrás y que vivían ahí entre los mayas. De inmediato Cortés envía mensajes para que estos españoles, eran dos, ¿verdad? Jerónimo de Aguilar y también Gonzalo Guerrero. Aquí va a ocurrir algo interesante. Ambos, ambos españoles, después de esa estancia de 7 años, habían aprendido el maya, la lengua maya. Y cuando Jerónimo de Aguilar recibe la invitación de Cortés de que se incorporen a sus navíos, pues corre a encontrar a Gonzalo Guerrero y darle pues lo que él considera la buena nueva. Pero Gonzalo Guerrero le va a responder que no, que él no va
a incorporarse a las fuerzas españolas porque él ya se ha casado, tiene hijos y inclusive se ha escarificado el rostro a la manera maya, ¿no? Entonces despacha pues a Jerónimo de Aguilar, quien sí llega y se incorpora a las fuerzas de Cortés. Ahí tenemos pues dos visiones, ¿no? De lo que son estos personajes. Uno de ellos que se dice que leía su libro de horas, ¿verdad? Jerónimo de Aguilar, sus oraciones, etcétera. Y el otro que se incorpora a esa sociedad maya de la que dice es jefe en épocas de guerra, ¿no? Así las cosas, Cortés va a continuar su costeando, ¿verdad? Hasta que llega a costas de Tabasco y allí se va a dar una famosa batalla, la batalla de Centla. En esa batalla entran en acción los caballos que él traía en sus navíos y finalmente va a lograr el triunfo contra grupos mayas, ¿no? Eh, Al día siguiente, todo esto nos lo relata, por cierto, Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y se dice que se le regalan entonces, a raíz del triunfo español, 20 mujeres a los recién llegados y resulta que una de estas mujeres era un personaje muy culto, hablaba varias lenguas ella, me refiero, claro, a la Malinche, ¿no? A Malintzin, eh, y conoce o habla el, el maya, ¿verdad? El maya chontal, el náhuatl, etcétera. Entonces, era una persona muy preparada, como lo va a demostrar posteriormente en su relación con los conquistadores, ¿no? Menciono esto porque con la incorporación de Jerónimo de Aguilar, que hablaba el maya y el español, y con la Malinche, que hablaba el náhuatl y el maya, pues se va a dar una conjunción muy interesante para que Cortés se pudiera entender a través de las traducciones con, digamos, principalmente con los grupos de habla náhuatl. Bien, dicho esto, vemos cómo va a emprender, digamos, el viaje hacia Tenochtitlan, que era digamos, la sociedad mexica o azteca, era el enemigo a vencer, era el que tenía sojuzgados a una gran cantidad de pueblos a través de la Triple Alianza, que era entre Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, ¿verdad? Y había, pues, dominado, pues, buena parte, sobre todo del centro de México, hasta ambas costas, ¿no? Y sometía a un tributo a veces muy oneroso a los pueblos conquistados, entre ellos los totonacas de la costa, que es donde Cortés, cuando llega a Veracruz, va a entrar en contacto. Entonces, allí se va a dar un hecho interesante, porque siempre se nos ha dicho que Cortés entonces va a llegar ya a Veracruz y ver que es bien recibido y demás, pues va a quemar las naves. Nunca las quemó, ¿verdad? Quitemos eso, él lo dice claramente y Bernal Díaz lo menciona, ¿verdad? Que encalló las naves, que las puso a través en los términos marineros. En fin, el hecho es que a partir de ahí, de sentir el apoyo pues, de los locales, pues se va a animar allá a ir pues a la conquista de Tenochtitlan. Y así lo hace, ¿no? Ahora bien, claro, me voy a saltar muchos aspectos. Yo he comentado que hubo varias causas para la caída de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco en el Valle de México. Y estas son, por ejemplo, yo he denominado las causas psicológicas. ¿A qué a qué me refiero con eso? Este, pues resulta que en el grupo mexica había habido una serie de presagios, ¿verdad? Se menciona que eran 8 de ellos,
se menciona tanto por Fray Bernardino de Sahagún, también como por Diego Muñoz Camargo, cronista de Tlaxcala, y todos ellos eran fenómenos que se daban que, según la población, eran portadores de malos augurios, ¿no? Entonces, pues ya de por sí dice el mismo Sagún que la gente pues tenía temor, tenía miedo, ¿verdad? Y no se presagiaba nada bueno, ¿no? Por otro lado, ya durante los combates, poco después, pues vamos a ver cómo el grupo mexica pierde prácticamente a todos sus capitanes, a todos sus dirigentes militares, ¿no? Pues, y hasta un Tlatoani, Cuitláhuac, que muere de viruelas, como veremos en un rato. Entonces, por otro lado, los españoles no. Los capitanes españoles que acompañaban a Cortés y el mismo Cortés van a perdurar a lo largo de los combates. Allí está, pues, varios de ellos, como el mismo Alvarado, ¿verdad? Olid y otros más, ¿no? Quizá una de las pérdidas fue la de Juan Velázquez de León, el día de la llamada Noche Triste, ¿no? Pero en realidad sus principales mandos van a continuar dirigiendo a sus tropas, ¿no? Entonces, le llamo psicológicas porque no es fácil para un ejército perder a sus mandos. El Tlatoani Cuitláhuac era quien dirigía al grupo mexica, al grupo militar mexica, y pues como comenté va a morir, y así otros señores de la nobleza mexica, ¿no? También tenemos las causas económicas y políticas, ¿no? En general, la Triple Alianza había impuesto a través de la conquista su dominio sobre muchos territorios, como lo comenté. ¿Y qué era lo que hacía principalmente? Aplicar un tributo, aplicar un impuesto según las áreas que se conquistaban. Por ejemplo, si era un área en la costa, pues se le imponía que tenían que entregar a Tenochtitlan periódicamente toda una serie de productos de esa región, ¿no? Caracoles, conchas, pieles de jaguar, además, claro, de cargas de maíz, frijol, etcétera, etcétera, ¿no? Si era otra región, pues de igual manera, según lo que se producía en ella, pues era lo que se le aplicaba como tributo. Obviamente que eso trae una consecuencia tremenda, la inconformidad de los grupos conquistados por el mexica, ¿no? Y sus aliados. Entonces, pues, estas causas pues, tuvieron una repercusión muy fuerte porque en cuanto llega Cortés, pues prácticamente se le unen para ir en contra de quienes los tenía oprimidos, los mexicas del centro de México, ¿no? Después también tenemos otras causas, por ejemplo, las militares. Es decir, Cortés menciona en sus cartas de relación cómo va, al momento de atacar a Tenochtitlan, va a cortar el agua a la ciudad. El agua venía desde Chapultepec, de los manantiales que había en el cerro de Chapultepec, ¿verdad? Entonces va a cortarlos. Entonces deja a la ciudad aislada, sin agua, pero además va a distribuir a sus tropas en las principales calzadas, o sea, para cortar también que por ese medio, por esas calzadas, llegara apoyo a los mexicas. Y entonces pone a sus capitanes al frente, por ejemplo, de la calzada de Tacuba, ¿no? A la entrada de la calzada de Tacuba, también a otros los coloca en la calzada de Iztapalapa, etcétera. O sea, pero no se le va a pasar también el control del lago, porque había miles y miles de canoas indígenas
pues que llevaban guerreros y atacaban también a las fuerzas españolas. Entonces, Cortés mismo asume el mando de los bergantines, 13 bergantines que manda hacer y que van pues a atacar a estas canoas, etcétera, y para tener así, a través de esta batalla naval, podríamos considerar, pues el control también por tierra y por agua, ¿no? Entonces, esto pues es también muy importante de comentar y hablar de ello, ¿no? Un cuarto causal posible es el de la salud, así lo he llamado yo. El de la salud porque se menciona sí que cuando Diego Velázquez, enojado porque Cortés se había huido sin su consentimiento hacia las costas de Yucatán, eh, pues cuando Cortés ya está en pleno momento de la conquista y demás, y llega a Tenochtitlan y todo esto, manda una flota, Diego Velázquez, una flota para sujetar y aprisionar a Cuauhtémoc, ¿no? Por aquella rebeldía. Y llega a costas de Veracruz y Cortés pues se va, estando ya en Tenochtitlan, se va hacia la costa y finalmente va a vencer a Pánfilo de Narváez, que es el enviado del gobernador de Cuba. Pero se dice que entre las tropas o el grupo que venía con Narváez, había uno que traía viruelas, o sea, estaba enfermo de ese mal que pues en las Antillas y también en Europa había causado pues muertes o muchísimas muertes. Entonces, claro, el mesoamericano en general no tenía anticuerpos para poder resistir esta enfermedad. ¿Y qué ocurre? Pues empieza una epidemia enorme, tremenda, sobre todo en las huestes mexicas, y se habla pues de que hubo una cantidad de muertos impresionantes, inclusive el Códice Florentino nos muestra a las personas acostadas con las manchas de las viruelas en el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a tal grado fue que Cuitláhuac, que era hermano de Moctezuma, Xocoyotzin, el tlatoani gobernante en Tenochtitlan, va a morir precisamente de viruela. Y pues esto, como decíamos, imagínense el golpe psicológico para las fuerzas mexicas de que su tlatoani, que era además digamos, el jefe máximo de las fuerzas armadas, pues muere de este mal, ¿no? Entonces, como ven, pues fueron varias causales que provocaron finalmente la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero quizá una de las más relevantes fue aquella de que todos los grupos se le unen a Cortés, que traía un pequeño grupo de 800, 1000 soldados, y se le van a unir miles y miles de contingentes indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, ¿verdad? Y aquí yo siempre he reflexionado en el sentido de que, ya saben que a veces se ha dicho, no, los tlaxcaltecas traidores y no sé qué, pues no lo eran. Ellos estaban defendiendo en contra de la imposición que la Triple Alianza ejercía sobre los pueblos conquistados, ¿no? Y los otros pueblos, por ejemplo, zempoaltecas, los de Huejotzingo, etcétera, pues igual estaban sometidos por Moctezuma y se van a rebelar y apoyar a Cortés en sus intentos de conquistar Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Ahora bien, aquí entramos a un aspecto interesante, que es precisamente el de a la muerte de Moctezuma, o más bien muy posiblemente el asesinato, porque aquí también viene aquello que nos han contado de que
una vez que Cortés le pide a Moctezuma que se asome en el palacio en donde habitan, que es el del padre, es el palacio de Axayácatl, ¿no? Allí habían sido alojados los españoles, pero toman prisionero a Moctezuma y Cortés, ante los embates de los mexicas contra el palacio para tomarlo y pues matar a todos los ocupantes, le pide a Moctezuma que se asome y que apacigüe a su pueblo, ¿no? Moctezuma, y todo esto nos lo relata pues un testigo presencial, que es Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y dice que Moctezuma, a través de los traductores, le comenta a Cortés, le dice, mira, ya mis palabras de nada van a servir, porque ya han electo, ya han alzado a otro señor, o sea, ya han electo a otro Tlatoani, ¿no? Entonces, ¿quién era ese Tlatoani? Cuitláhuac, precisamente, ¿no? Entonces, como decimos, pues ya Cuitláhuac va a morir, va a fallecer, entonces ya hay allí la muerte del Tlatoani Moctezuma, la muerte del Tlatoani Cuitláhuac, ¿verdad? Y entonces había que elegir a alguien porque ya estaban en plenos combates, entonces tenían que elegir al sucesor, a un nuevo Tlatoani, y recuerden una cosa muy importante, que para ser electo Tlatoani, primero tenías que pertenecer, por así decirlo, a la casa real, o sea, tenías que ser de la nobleza mexica, y eh, por otro lado, haber destacado de manera evidente en las guerras, ¿no? Y esto pues también era muy importante y se tomaba en cuenta para la elección. Pues resulta que imagínense en aquellos momentos aciagos de los combates y etcétera, la reciente muerte de Cuitláhuac, pues empiezan a estudiar quién puede ser elegido como Tlatoani. Y entonces viene finalmente la elección de Cuauhtémoc, de este joven de 22 años. Pero ¿por qué se elige a Cuauhtémoc? Bueno, precisamente la misma investigadora que he mencionado, María Castañeda de la Paz, nos menciona tres posibles motivos que llevan a la elección de este joven, ¿no? Y son, primero, claro, las condiciones que se están dando de conquista de guerras, etcétera, por Tenochtitlan y demás, ¿no? También eh, pues como Cuauhtémoc, que demuestra una bravura enorme en los combates y demás, pues era uno de los aspectos, como dije, pues que se tomaba muy en cuenta para que fuera electo. Y otro más, un tercero, es muy importante, que Cuauhtémoc era el que representaba a las dos ciudades mexicas. O sea, al ser hijo de Ahuizotl de Tenochtitlan, el Tlatoani, y de la señora de Tlatelolco, pues entonces representaba a los dos grupos mexicas, podemos llamarles, a los mexicas tenochcas y a los mexicas tlatelolcas, ¿no? Que se habían distanciado, aunque sus ciudades eran gemelas, estaban juntas ahí, vecinas, sin embargo se habían distanciado a raíz de que en 1473 había Axayácatl, el Tlatoani de Tenochtitlan, había logrado controlar y vencer a, a Tlatelolco, a sus vecinos, a sus hermanos, ¿no? Porque eran del mismo grupo. Entonces, a partir de ese año, 1473, ya va a quedar Tlatelolco sujeto a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues había, claro, rivalidad entre ellos. Quizá uno de los motivos principales para que lucharan entre ellos, porque se han dado algunas versiones, pues, poco creíbles, en fin, pero parece ser que en realidad era el apogeo
que Tlatelolco tenía a través de los comerciantes, del mercado que había allí y de los postecas o comerciantes que iban a regiones lejanas de Mesoamérica, a otros pueblos, para pues traficar sus mercancías, intercambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el mercado que estaba allí en Tlatelolco, pues era también un punto muy importante de intercambio de los productos y según relatan los cronistas militares, Cortés, Bernal Díaz, pues dice alguno de ellos que había hasta 60,000 almas caminando ahí, ¿verdad? Intercambiando sus productos, etcétera. Además, les atrae mucho la organización interna que hay en el mercado, ¿no? Inclusive como hay jueces que van a dirimir si hay controversia en el sentido de que, por ejemplo, si quieren intercambiar algunas mantas por 20 semillas de cacao, que era una especie de moneda, ¿verdad? Pues, y no estaban de acuerdo, pues iban ante estos jueces y ellos dirimían y decían, no, sí, es de buena calidad, por lo tanto, efectivamente corresponde a 20 semillas de cacao, ¿no? Eh, entonces, como ven, pues era al parecer pues impresionante la organización que había en el mercado. O por otro lado, también los mercaderes, estos postecas, eh, tenían una misión militar. Aprendían la lengua de los lugares a donde iban a ir, pero también iban observando con qué fuerzas contaban aquellos pueblos, digamos cuáles eran sus características, etcétera, para dar esa información a las fuerzas mexicas, al ejército de la Triple Alianza, ¿verdad? Y pues tener una información de primera mano para conquistar, ¿no? Eh, También aquí, pues, vemos que volvemos con Cuauhtémoc cuando ya asume en aquellos momentos difíciles, ¿verdad?, el mando, pero este joven va a demostrar, como dije, un valor, una bravura en los combates, estando la ciudad, imagínense, agobiada, acosada por mar y tierra, diríamos, sin agua, sin bastimentos, pues era una situación dificilísima la que estaba ocurriendo dentro de estas dos ciudades, ¿no? Eh, Cortés en varias ocasiones pide a Cuauhtémoc pues que se rinda, que ya se paren las guerras, en fin, ¿verdad? Y Cuauhtémoc no cede, ¿no? Al contrario, casi ordena de que aquel que flaquee, pues ahora sí que va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, pues continúan los combates, continúan los enfrentamientos y pues llega un momento pues que ya es imposible resistir sin que puedan llegar guerreros para ayudar a los sitiados, sin que pueda llegar alimento, ni armas, etcétera, etcétera, pues las ciudades van a caer. El último reducto de resistencia va a ser Tlatelolco, o sea, las fuerzas mexicas se van retrayendo hacia Tlatelolco y allí va a ser la última resistencia, ¿no? Allí en Tlatelolco pues tenemos los relatos de los cronistas como finalmente el 13 de agosto de 1521 digamos, van a ser vencidas las fuerzas mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Hay un relato muy interesante que se llama así, Relato de la Conquista, es un anónimo escrito por Tlatelolcas, en el que se nos dice de la manera en que se hacían los combates, ¿verdad? Y cómo finalmente, pues ahí Tlatelolco va a ser el punto de defensa final. Y hay un pasaje muy interesante en que se relata cómo las mujeres de Tlatelolco van a atacar bueno, a los españoles y a sus aliados indígenas, miles y miles de ellos, y cómo, dice, cómo se remangaban sus faldellines
para atacarlos, atacar al enemigo, ¿no? En fin, es un relato que hay que leer. Hay una traducción del padre Ángel María Garibay, gran nahuatlato, ¿verdad? Y en la que se nos da, pues, estos relatos. Ha sido publicado por la UNAM y, pues, pueden leerse todos estos momentos, ¿no? Eh, Aquí hay también un punto muy interesante. Eh, Cuauhtémoc se da cuenta que ya no puede continuar, o sea que ya sus fuerzas están eh, pues en condiciones pues terribles, ¿no? Por la falta de alimentos, por en fin, todo lo que hemos comentado. Y entonces finalmente va a decidir eh, pues escapar. Trata de escapar con su familia, pero es alcanzado por uno de los bergantines que comandaba un español, García Holguín, y Holguín pues lo detiene, ¿verdad? Y lo lleva preso ante Cortés, ¿no? Aquí también es muy conocido este pasaje en el cual Cuauhtémoc pues llega a la presencia de Cortés. Aquí también hay que aclarar algo. El, el Tlatoani, como su nombre lo indica, Tlatoani, el que tiene la palabra, el que habla, no el de la voz, eh, pues no llega abatido, eh, cabizbajo, etcétera, ante Cortés. Según el relato de españoles como Bernal Díaz, ¿verdad? Al contrario, llega y toma la palabra como le corresponde al Tlatoani, ¿no? Y le dice, bueno, palabras más, palabras menos, le dice, señor Malinche, así le llamaban a Cortés. Claro, él habla en náhuatl, ¿no? Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, lo dice en náhuatl, la Malinche, que entiende el náhuatl, se lo traduce a Jerónimo al maya y Jerónimo se lo traduce a Cortés del maya al español, ¿no? Pero claro, en esa triangulación, ¿verdad?, de lenguas, pues se pierde el verdadero sentido de lo que Cuauhtémoc quiere decir y podemos o nos aventuramos a comentar esto porque digamos, el pensamiento del Tlatoani, de Cuauhtémoc, pues no está pidiendo, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él, ¿no? Lo que está queriendo decir evidentemente es, toma ese puñal y sacrifícame, que tiene un sentido muy diferente. ¿Por qué? Porque entre muchos grupos mesoamericanos, cuando se entraba en combate, en guerra, los prisioneros de guerra eran llevados al sacrificio para que acompañaran al sol, ¿verdad? De el momento, pues, desde el orto, o sea, el oriente en que sale, en que es parido por la tierra el sol, y va elevándose hasta el mediodía, ¿no? Y en ese tránsito dicen, lo podemos leer en Sagún, por ejemplo, y en otros, que eran guerreros que iban entonando cantos de guerra con sus rodelas, sus escudos, y acompañando al sol, a Huitzilopochtli, que era, como ya lo dije, el dios solar y de la guerra, ¿no? Entonces, pues van acompañándolo hasta el mediodía, ¿no? Y según las investigaciones que se han hecho, sobre todo de Alfredo López Austin, pues ese era el rumbo masculino del universo. En cambio, del mediodía hacia el poniente, cuando cae el sol, eran acompañados por las mujeres muertas en parto, ¿no? Que estas mujeres, si morían en el trance de dar a luz, se les consideraba mujeres valientes, mosihuaquesque, se les consideraba también diosas. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque se consideraba que el trance de dar a luz era un combate, era una guerra. Y si moría, pues había muerto en la guerra.
Por lo tanto, su destino era acompañar al sol del mediodía al atardecer, rumbo femenino del universo. Bueno, pero esto pues resulta interesante porque, como ven, el destino de Cuauhtémoc, al ser hecho prisionero, pues era precisamente el de morir, el que se le sacrificara para poder acompañar al sol, a su dios Huitzilopochtli, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues Cortés, claro, no entiende nada de esto y lo perdona, ¿no? Lo perdona y lo abraza, en fin, y lo hace su prisionero. A partir de ahí se van a presentar varias cosas interesantes. Primero, claro, pues empieza a imponerse ya todo el orden peninsular, poco a poco, en lo económico, lo político, lo religioso, lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc, hecho prisionero, pues va a ser torturado en algún momento, al parecer junto con su primo, Tetlepanquetza, señor de Tacuba, y para preguntarle que entregue el oro, ¿no? Eh, Cuauhtémoc pues padece aquel suplicio, parece ser que fue de tal intensidad, y de esto nos relata Salvador Rueda, por ejemplo, eh, como por lo general en este caso los pies se le untaban con aceite para que al estar quemándose fuera más lento aquella quemazón, y por lo tanto pues una tortura mucho más, diríamos, refinada, ¿verdad? Entre comillas. Eh, y claro, de ahí surgen algunas frases, que si crees que estoy en un lecho de rosas, todo esto, ¿no? Eh, en realidad, el mismo Alfredo López Agustín pues ha hablado acerca de las palabras que pudo haber emitido Cuauhtémoc en aquel momento terrible, ¿no? El hecho es que pasan algunos años, recuerden, pues esto ocurre el 13 de agosto, la conquista de 1521, y en 1524 Cortés desea continuar con la expansión militar española, y entonces va a enviar a uno de los principales capitanes, Cristóbal de Olid, para que vaya a Honduras, a lo que hoy es la República de Honduras, o sea, a las Ibueras, ¿no? Y Cristóbal de Olid, pues se apresta a preparar sus navíos, etcétera, y demás, pero resulta que de una u otra manera, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, estaba muy bien informado de todo esto y le hace ver a Olid que, que ya no le haga caso a Cortés, ¿no? Que, digamos, ahora sí que vuelva al buen cauce, ¿no? Y que pues emprenda su propia conquista, etcétera. Olid pues escucha el canto de las sirenas y se va a ir a las Ibueras en sus navíos, si mal no recuerdo, eran 5 navíos, y llega allá. Eh, También algo que incitaba a Cortés a que se fuera a aquellas regiones es que le habían dicho que había muchas minas de oro, ¿no? Entonces, pues ese era un atractivo extra para poder enviar a sus tropas, ¿no? Entonces, manda a Olit y este, como ven, pues traiciona a Cortés, pues al igual que Cortés había traicionado a Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, desobedeciéndolo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo allá pues va a entrar en contacto con otro conquistador, ¿no? Las Casas, no Fray Bartolomé, nada tiene que ver, sino un militar. Y el hecho es que entre una cosa y otra, Olid es hecho prisionero y decapitado. Eh, entonces, Cortés pues no tiene noticias de qué está pasando, si está vivo o no el enviado Cristóbal de Olid,
y entonces decide él ir a las Hibueras, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando y de pasadita pues ver estas minas y estas cosas, ¿no? Entonces tenemos relatos, por ejemplo, de lo que, digamos, cómo lo menciona eh, Hernán Cortés y el relato de Bernal Díaz del Castillo leemos y asimismo le encomendó a un fray Toribio Motolinía, era fray Toribio de Benavente, franciscano, de los que habían llegado los primeros 12 franciscanos, ¿verdad?, para llevar a cabo la evangelización. Y dice, bueno, a fray Toribio Motolinía de la Orden del Señor San Francisco y a otros buenos religiosos, y que mirasen no se alzase México, esto es muy interesante, no se alzase México ni otras provincias, y porque quedase más pacífico y sin cabecera de los mayores caciques, trajo consigo al mayor señor de México, que se decía Guatemus. De lo que señala aquí Bernal Díaz, podemos destacar varios aspectos. Uno de ellos, esto de que mirase que no se alzase México y otras provincias, o sea, que no se fueran a levantar en armas aprovechando que Cortés y parte de su ejército y de huestes indígenas que lo apoyaban, se iba hacia regiones lejanas, ¿no? Entonces, y cómo para evitar que se quedaran los principales tlatoanis que habían sido, pues, de Tenochtitlan, decide llevarse, entre otros, a Cuauhtémoc y a Tetlepaquetza, señor de Tacuba, ¿no? Eso nos relata Bernal Díaz. Por su parte, Cortés también en una de sus últimas cartas de relación al rey de España le dice lo siguiente. Fíjense, aquí dice hasta la fecha en que en que salió pues rumbo a las Cibueras. Y dice así: salí de esta ciudad de Tenochtitlan, a 12 días del mes de octubre de 1524 años, ¿no? Y llevé asimismo conmigo todas las personas principales de los naturales de la tierra. O sea, otra vez el mismo Cortés hace ver que se llevó a los principales dirigentes indígenas porque pues temía que hubiera un levantamiento, ¿no? Entonces, pues emprenden este viaje que además fue un desastre, ¿eh? Tanto a la ida como al regreso fue algo en que se perdían en las selvas, no tenían que comer, o sea, un desastre absoluto. Bueno, pero yendo hacia las Cibueras, eh, resulta que llegan a oídos de Cortés, pues por parte de un indígena de los que lo acompañaban, de que se estaba fraguando una conspiración y que, pues, los principales cabecillas eran precisamente Cuauhtémoc y Tetlepanquetzal, ¿no? Que estaban ahí coludidos, en fin, les da detalles. Al ratito les leo la parte que Cortés relata al respecto, ¿no? Eh, y pues Cortés, claro, entra en agobio de qué va a poder pasar si se les van a levantar allí yendo rumbo a las Cibueras, en fin. Y entonces lo que hace es detener a los principales jefes gobernantes indígenas para someterlos a un juicio, ¿no? Entonces, voy a leerles esa parte, es un poquito extensa, pero vale la pena leerla, ¿no? Dice así, eh, dirigida, como dijimos, pues claro, al rey de España. Y aquí, en esta provincia, o sea, Izancanac, Chicalanco, cerca, digamos, entre Tabasco, Campeche, por ahí, ¿no? Acaeció un caso que es bien que vuestra majestad lo sepa, y es que un ciudadano honrado de esta ciudad de Tenochtitlan, que se llamaba Mexicalcingo y ahora se llama Cristóbal, vino a mí muy secretamente una noche y me trujo cierta figura en un papel de los de su tierra, o sea, una especie de códice, ¿no?
y queriéndome dar a entender lo que significaba, me dijo que Cuauhtémoc, señor que fue de esta ciudad de Tenochtitlan, a quien yo después se la gané, he tenido preso, teniéndole por hombre bullicioso a Cuauhtémoc, eh, y le llevé conmigo aquel camino, ¿no? De lo que ya hemos repetido dos, tres veces, ¿verdad? Cómo se lo lleva. Dice él, lo llevé conmigo aquel camino con todos los demás señores, que me pareció que eran parte para la seguridad y revuelta de estas partes. Díjome aquel Cristóbal que aquel Guatemocin o Guanacatzin, este, señor que fue de Texcoco, Guanacoch, eh, y Tetelpanquetzal, el que ya hemos mencionado, señor que fue de Tacuba, y un Tacitecle, que a la sazón era en esta Ciudad de México, en la parte de Tatelulco, habían hablado muchas veces y dado cuenta a ese Mexicalcingo, a este señor, diciendo cómo estaban desposeídos de sus tierras y señorío, y los mandaban los españoles y que querían bien que buscasen algún remedio para que ellos los tomasen a señorear y poseer, ¿no? O sea, recuperar aquello que, eh, que les había sido pues despojado por los españoles, ¿no? Sus tierras, su imperio, etcétera, ¿no? Y entonces dice que ante esta conjura, ¿verdad? Y dice, informado de su traición, di muchas gracias a nuestro Señor por haberle así revelado. Y luego, en amaneciendo, prendí, o sea, arresté a todos aquellos señores y los puse apartados el uno del otro y les fui preguntar cómo pasaba el negocio, o sea, que era lo que se estaba tramando, ¿no? Y a los unos decía que los otros me lo habían dicho, porque no sabían unos de otros. O sea, claro, los había separado y empezaban a interrogarlos, ¿no? Y dice, eh, así que hubieron de confesar todos que era verdad, que Guatemozin y Tetlepanquetzal habían movido aquella cosa y que los otros era verdad que lo habían oído, pero que nunca habían consentido en ello. De esta manera fueron ahorcados estos dos y a los otros solté. Es decir, que ejecutó después de aquellos dichos o medios dichos a Cuauhtémoc y a Tetlepanqueza, su primo, señor de Tacuba. Entonces, y esto pues nos indica la manera en que tras esta supuesta o real conspiración en contra de los españoles, va a hacer finalmente que se detenga a estos dirigentes indígenas y que dos de ellos, pues de los muy importantes, ¿verdad? Cuauhtémoc entre ellos, pues sea ahorcado, ¿no? Existen códices, ¿no? Que nos hacen ver la imagen de Cuauhtémoc y Tetlalpanqueza colgados de un árbol, ¿no? Y pues esta ejecución, al parecer, se llevó a cabo el 28 de febrero de 1525, ¿no? Entonces, son ahorcados allí, inclusive esto provocó mucho, pues, enojo, indignación, inclusive entre los españoles que iban, ¿eh? Nos relata Bernal Díaz al respecto lo siguiente. Dice, verdaderamente tuve gran lástima de Guatemus y de su primo, por habelles conocido tan grandes señores, y aún ellos me hacían honra en el camino, etcétera, ¿no? Y fue esta muerte que les dieron muy injustamente dada. Fíjense, palabras de un español, ¿no? Injustamente dada, pareció mal a todos los que veníamos en aquella jornada. Díaz del Castillo. O sea, este, y ahí pues está claro, ¿verdad? Que inclusive a varios, por lo menos, o muchos de los españoles que iban con Cortés, les pareció que había sido un juicio, pues,
no bien llevado y realmente, pues, qué era lo que había ocurrido ahí. Es de pensar, claro, que ante esta decisión de Cortés de liquidar, de matar a los dos tlatoanis, eh, yo creo que tenía una intención, ¿no? Primero lograr, después llegar a las Cibueras, regresarse a Tenochtitlan, pero aprovechar que ya estaban lejos de Tenochtitlan y liquidar, ahorcar a estos dos personajes, ¿no? Deshacerse de ellos, en pocas palabras, ¿no? Eh, entonces, pues así ocurrió. Eh, no, no se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con el cuerpo de los dos tlatoanis, ¿verdad? Eso se ha prestado pues a muchas especulaciones, etcétera, ¿no? Eh, a tal grado que, pues, muerto el tlatoani, no sabiéndose realmente el paradero de su cuerpo, de su cadáver, pues empezaron, como digo, a surgir varias ideas al respecto, ¿no? Una de ellas, quizá la más conocida, es que fueron trasladados, ahí habrá que preguntarse cómo, ¿verdad? Traer el cuerpo desde más o menos Campeche, Tabasco, de por ahí, hasta Guerrero, que donde está Izcatiopan, eh, con todas las peripecias y demás, pues no debe haber sido nada fácil, pero pues sabemos que esto no hay una información veraz al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues esto de Izcatiopan se va a dar en un marco muy interesante. Resulta que en 1940, a finales de la década de los años 40, eh, se va a dar un hallazgo muy importante en en el Hospital de Jesús, que era donde estaban los restos de Cortés. Y es que se localizan, se encuentran los restos de Cortés y son analizados, ¿no? Eh, por pues historiadores, entre ellos Francisco de la Maza, que era un historiador especialista en arte colonial y demás, ¿verdad? Y por un historiador que era don José María Carreño. Entonces van a analizar los restos, en fin, van a ver que pues que sí eran los de Cortés, y entonces van a volverlos a depositar en el lugar en que habían sido encontrados, ¿no? Eh, entonces este hallazgo, pues claro, tiene sus repercusiones, ¿verdad? El hallazgo de los restos de Cortés y al parecer influyen mucho en un personaje que habitaba en Izcatiopan, precisamente, en Guerrero, eh, el cual pues va a, a relatar, ¿no? A través de un escrito que los restos de Cuauhtémoc están depositados en la iglesia principal de Izcatiopan, ¿no? Y el documento se supone que está firmado por el padre, precisamente el franciscano Motolinía, ¿verdad? Y demás. Entonces, eh, se va a dar el caso de que una historiadora, doña Eulalia Guzmán, va a seguir pues, el caso, se traslada a Izcatiopan, va allí pues, a ver, a hablar con este señor que, que mencionaba pues todo esto, ver los documentos y finalmente pues excavar bajo el altar mayor de la iglesia de Izcatiopan, ¿no? Allí es interesante porque es que doña Eulalia después de remover allí el altar mayor, todo esto, hace una excavación y encuentra unos restos. Estos restos estaban acompañados de una como lanza, una punta de lanza, una inscripción en una placa de cobre que decía Coatemo, y también pues estos restos óseos
debajo de la iglesia de la Asunción. Para esto, doña Eulalia no era la persona designada por el Instituto Nacional de Antropología para llevar a cabo estos trabajos. Se había designado a Carlos Margain, un arqueólogo del INA, para que él fuera quien lo hiciera. Pero él no llegó a tiempo, en fin, doña Eulalia, pues, digamos, por su interés, pues se precipitó, excavó ahí eh, y obtuvo pues el hallazgo de estos elementos que hemos mencionado, ¿no? Aquí es importante ver que que el, eh, que inmediatamente, claro, pues se armó la grande, ¿no? Periodistas, el mismo gobernador de Guerrero va a visitar el lugar en Ixcatiopan, en fin, doña Eulalia pues se encarga de explicar todo aquello. Diego Rivera va a jugar, el gran artista, va a jugar un papel importante porque Diego crea a pie juntillas que sí son los restos de Cuauhtémoc, eh, y hay una foto muy instructiva, diríamos, en la que está varias gentes rodeando a un lugar en que hay una sábana y los huesos de Cuauhtémoc colocados por Diego, pues, digamos, colocándolos en orden, ¿no? Había nada más un fragmento de un cráneo, los huesos largos, en fin, ¿no? E inclusive mide y pone que la altura de Cuauhtémoc era de 1,75 centímetros, ¿no? En fin, entonces, todo esto lleva a que la Secretaría de Educación Pública haga o nombre a una comisión para que pues dictamine realmente ya estudios pues más precisos, en fin, sobre el asunto, ¿no? Entonces, esta comisión pues se da esa tarea y las conclusiones son diferentes a las que venían dando doña Eulalia, su equipo, en fin, y mencionan que pues los restos son de varios individuos, no solo de uno, que hay, en fin, que el manuscrito de Motolinia es apócrifo, o sea, es falso, ha sido elaborado, digamos, relativamente reciente, y así las cosas, pues también se da a doña Eulalia, que era una persona, pues, diríamos, pues con sus propias convicciones, ¿no? Ahora sí que muy entrona, y se conforma un grupo, otra comisión del Banco de México, en el cual hay también varias personalidades, ¿verdad? Y estos van a concluir que sí son los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Esto lleva a que la Secretaría de Educación Pública nombre otra comisión que va nuevamente a revisar, a ver todo aquello y llega a conclusiones muy interesantes. Primero, el arqueólogo Jorge Acosta, que era parte de esta comisión, hace ver que todo el proceso de excavación arqueológica en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Ixcatiopan había carecido de técnica, digamos, para el proceso excavatorio. Recuerden, doña Eulalia no era arqueóloga, ella era historiadora principalmente, una persona muy preparada, hablaba alemán, había hecho traducciones de algunos especialistas y demás. Pero al excavar, pues Acosta llega y les pregunta, sobre todo a ella, pues que qué es o cómo se llevó a cabo la excavación, si había pisos, y no, pues no había información, no había datos, y todo eso para la arqueología es muy, muy importante, ¿no? Finalmente, pues queda así el asunto. Eh, También en términos generales, esta comisión dice pues que no son buenos los datos, que, que se careció de técnicas adecuadas, que los documentos también no pertenecen
a la antigüedad que se les está dando, que la firma de Motolinía tampoco es del fraile, etcétera, etcétera. Entonces pasan los años. Finalmente llegamos a 1976, en gobierno de Luis Echeverría, en que el gobernador de Guerrero va a solicitar que se vuelva a abrir pues la discusión de eso. Entonces, la Secretaría de Educación nombra una nueva comisión. Esta nueva comisión va a llevar por título Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Izcatiopan, ¿no? Entonces, esta comisión va a estar conformada también por un grupo de especialistas de varias instituciones, de la UNAM, del INA, del Servicio Médico Forense, en fin. Y entonces se va a dar a la tarea de revisar lo que se había dicho, pero también a tratar de aportar información novedosa. Eh, Sus conclusiones son muy claras, muy evidentes. Se las leo. Esta comisión determina lo siguiente. Primero, que los restos óseos pertenecen a 8 individuos y provienen de distintas épocas y diversas formas de enterramientos. Segundo, que la joven mestiza adulta cuyos restos faciales y piezas dentarias forman parte del hallazgo de Izcatiopan no pudo haber sido enterrada en 1529, que era cuando se señalaba, ¿no?, que había ocurrido aquello. Tercero, que el entierro no pudo haberse realizado bajo el altar mayor de Santa María de la Asunción en 1529, ya que existió una primera iglesia en otro sitio de Izcatiopan y la construcción del templo actual no se inició hasta 1550, cuando muy temprano. Cuarto, que la tradición oral no arranca del siglo XVI y que en su forma actual se conoce únicamente a partir de 1949. Quinto, que todos los documentos, tanto los que dieron origen al hallazgo como los presentados posteriormente, son apócrifos y fueron elaborados después de 1917. Sexto, que si bien la manufactura de la placa ovalada puede fecharse en el siglo XVI, las características de la inscripción que contiene corresponden a una escritura reciente. Séptimo, que las demás conclusiones que de los estudios realizados no solo no contradicen, sino en su gran mayoría apoyan los puntos anteriormente señalados, la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Izcatiopan emite este dictamen final. No hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción de Izcatiopan, Guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexica y heroico defensor de México Tenochtitlan, ¿no? Es decir, que pues allí queda claro. Fíjense, el estudio que hizo Luis Reyes, un nahuatlato, investigador que formaba parte de esta comisión, Luis Reyes García, investigador del CIESAS, del Centro de Estudios Superiores de Antropología, eh, pues es muy interesante porque él se dedicó a ver los documentos y hace ver, además recopiló algunos más de las personas allí en Izcatiopan y pues llega a esa conclusión de que es apócrifo, la firma no es de Motolinía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, pues, con toda esta nueva documentación, pues se ponía muy en duda aquello. Inclusive, más recientemente ya eh, hay arqueólogos que han tratado de ver que en un lugar de el Tigre, en Campeche, este lugar está cerca del río Candelaria, eh, que se identifica como Izancaнаc, o sea, aquel lugar donde se decía que había sido muerto o asesinado Cuauhtémoc, ¿verdad? Allí Ernesto Vargas Pacheco, que es este arqueólogo, pues hace ver que muy posiblemente allí era el lugar donde esto ocurrió y, y que pues
pues claro, no desoía pues aquello que indicaba que Ixcatiopan era el lugar. Entonces, eh, dicho todo esto, pues vemos cómo en realidad, pues no se sabe el paradero de los restos de Cuauhtémoc. Eh, Especulemos un poco, es decir, eh, cuando son ahorcados, después de aquel juicio, eh, obviamente que Cortés quizá no quiso ya dejar huella de los dos tlatoanis y posiblemente los manda a enterrar por ahí, ¿verdad? Que se pierda ya, para que no sirviera de punto, pues de empezar a, a, pues hacer allí un punto importante en relación a que allí había sido enterrado el señor Cuauhtémoc. Entonces, seguramente se deshizo de ellos, eh, no los incineró porque la religión católica lo prohibía en aquel momento. Entonces deben haber quedado por ahí, desafortunadamente, pues sin conocerse a ciencia cierta el lugar, ¿no? Y ya para terminar, solamente comentaré que eh, en 1821, en que se culminan los combates y se alcanza la independencia de México, pues en ese momento los insurgentes van a querer relacionarse con aquel México prehispánico que había sido negado por los españoles, ¿no? Destruido la ciudad de Tenochtitlan, Tlatelolco, etcétera, y toda la conquista posterior, ¿no? A muchas otras regiones que llevan pues la instauración de la Nueva España, ¿no? Entonces, tratan de ligarse a aquel mundo prehispánico y buscan en la historia, pues claro, cuál era el pueblo que se había opuesto en el siglo XVI a la llegada de los españoles. Claro, eran los mexicas, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, pues tratan de reivindicar a este hecho y a este pueblo, ¿no? Vemos varias cosas curiosas. Una, la bandera y escudo nacionales. ¿Qué es lo que queda en el color blanco de la bandera nacional? El símbolo de Tenochtitlan, el águila parada sobre el nopal, ¿no? O sea, cuando Iturbide instaura la bandera, etcétera, se pone este símbolo mexica en la bandera, ¿no? Eh, o sea, una forma de conectarse y reivindicar al pueblo que se había resistido y que había sido vencido por los españoles y miles de indígenas, que a veces eso se pierde de vista. Segundo, vuelven a reeditar un libro muy interesante que había salido a finales del siglo XVIII a raíz de los hallazgos de la Coatlicue, de la Piedra del Sol, en el Zócalo, lo que hoy llamamos Zócalo capitalino. Y entonces este libro era de don Antonio de León y Gama. Y este libro había salido en, 1900, perdón, 1792, ¿no? Eh, pero claro, era la época colonial, finalmente viene la independencia, entonces ven que es necesario volverlo a reeditar para que se conozca, pues, estos grandes monumentos, y así lo hacen. Ahí juega un papel importante Lucas Alamán, don Carlos, Carlos María de Bustamante, en fin, y lo van a reeditar en 1832, ¿no? Y un tercer acto va a ser la fundación del Museo Nacional, ¿no? Para que allí queden depositados los monumentos de la antigüedad pues hay un decreto hecho por Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, que decreta y que sea en la universidad donde se abra este museo, que se destinen salones para ello, y es así como nace el Museo Nacional para
contener aquellos vestigios del pasado. O sea, tres formas, pues, de aproximarse al pasado del que ya hemos, pues, dado cuenta en esta charla. Pues muchas gracias y pues hasta la próxima.